Hola a todos, buenos días. En esta ocasión explicaré algo relacionado con lo que es error en estado estacionario. Y esto es para verificar la precisión de los diferentes tipos de sistemas de control. Bueno, lo haremos inicialmente con sistemas de control con realimentación unitaria. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tener un sistema de control de este tipo, una realimentación unitaria. Vamos a aplicar una referencia y aquí vamos a tener la señal de error. ¿Qué es lo que queremos obtener? El error en estado estacionario. ¿Qué es igual al error en estado estacionario? El límite, cuando te tiende a infinito, de la señal de error. Que esta es la señal de error en el tiempo. En el dominio de Laplace es EDS. Pero en el dominio de Laplace, esto es equivalente a decir que es el límite de S por EDS, cuando S tiende a cero. Digamos que ambas expresiones son completamente equivalentes. Entonces primero lo haremos con un sistema con realimentación unitaria como este, y después se generaliza, pero al final veremos que es lo mismo. Entonces aquí podemos ver que el error es la referencia menos la salida. Y que además cuando yo multiplico ese error, lo multiplico por G, obtengo la salida Y. ¿Sí? E va a ser igual a la referencia menos Y de S. Pero E por G, cuando multiplico esta señal por G, me queda la salida. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, bueno, número 1, vamos a obtener una expresión para el error. Y número 2, lo que haremos es calcular el error para los diferentes tipos de sistemas que tenemos. Entonces, digamos que tenemos la primera expresión. Tenemos aquí la primera expresión. Y supongamos que dividimos entre R en ambos lados. Tendríamos esto. Ahora, nosotros conocemos cuál es la función de transferencia de este sistema. Sabemos que si la realimentación es unitaria, es igual Y sobre R va a ser G sobre 1 más GS. La función de transferencia de la salida con respecto a la entrada. Entonces vamos a reemplazarlo. Tendríamos 1 menos G sobre 1 más G de S. Si yo realizo la operación, tendría 1 más G de S multiplicando el denominador por este 1. Se cancela. Y al final podemos mirar que el error va a ser igual a 1 sobre 1 más G de S. Y esta R pasa acá a multiplicar. Entonces aquí podemos ver que el error está en términos de la señal de referencia. Ya dependiendo del tipo de señal que tengamos en nuestro sistema de control, que lo haremos con 3 tipos de señales diferentes: el escalón, la rampa y la parábola, por ejemplo. Tenemos 3 señales. Entonces lo analizaremos con 3 señales, 3 entradas. Cuando sea escalón, cuando sea rampa y cuando sea parábola. Entonces cuando tenemos el escalón, nos referimos a esta señal, sería 1 sobre S, ¿no? R de S.
hablamos de RDS. Cuando tenemos rampa, sería una señal así, 1 sobre S cuadrado. Y cuando tenemos parábola, son las tres señales típicas que usamos para establecer referencias en los sistemas de control. Y analizaremos los efectos de cada una de esas entradas en los diferentes tipos de sistemas de control. Cuando hablamos de tipo de sistema de control, podemos decir que si tenemos un sistema, una planta con función de transferencia GDS, podemos decir que, por ejemplo, esta planta tiene M ceros, digamos, TAS más 1, TBS más 1, TMS más 1. Aquí tenemos N polos. Bueno, P polos, digamos, T1, T2, hasta P polos. Pero también tenemos N integradores. S a la N, los integradores, recordemos que son los polos que tenemos en todo el origen, son los integradores. Entonces, podemos decir que este sistema es de tipo P, así se le llama, tipo N, perdón, porque tiene N integradores. Yo puedo tener un sistema con muchos polos, pero sin integradores, y el orden es diferente. Aquí el tipo es N integradores, pero el orden es el número de polos en total, que va a ser N más P. N más P. Entonces no podemos confundir el tipo del sistema, que son la cantidad de integradores, con el orden, que va a ser la cantidad de polos en total, que son los integradores, y los polos sin integración en mi sistema de control. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un sistema como este, vamos a decir, un sistema como este, TS más 1. Este es un sistema de qué orden? De orden de primer orden, porque la ecuación diferencial es de orden 1, pero es de tipo 0, porque no tiene integradores. No es lo mismo que esto. Si yo tengo un sistema de este tipo, pongamos que tengo K sobre S al cuadrado más TS más 1. Aquí puedo ver que el orden de este sistema es 3. Tengo 3 polos. S cuadrado, TS, 3 polos. Es el orden máximo de mi sistema de control. Pero cuando hablamos ya del tipo, esto va a ser de tipo 2 porque tengo 2 integradores, ¿sí? Entonces no debemos confundir esos dos conceptos. Y ahora, ¿qué es lo que haremos? Entonces haremos el análisis de este sistema, de estos sistemas tipo N, que tienen N integradores. ¿Cuál es el error en estado estacionario? ¿Y qué es esta función de transferencia que obtuvimos aquí? Entonces lo primero que hacemos es, haremos el análisis para una señal escalón. La señal escalón. En esta señal tenemos dos cosas. Bueno, número 1, RDS es 1 sobre S para la señal escalón. Lo estamos haciendo primero para el escalón. Y vamos a analizar los diferentes tipos de sistema. Bueno, primero que todo el error en este caso, que es 1 sobre 1 más G por RDS, recordemos lo que está acá. Esta es la fórmula general para todos. Ahora vamos a reemplazarlo en la planta, que sería 1 sobre 1 más RDS, y reemplazamos 1 sobre S. Ahora que habíamos dicho que el error en estado estacionario es el límite de S cuando tiende a 0 de S por EDS. Esta es la definición de error en estado estacionario. Por medio de esta fórmula, en el dominio de Laplace, podemos obtener el error en el sistema de control. Entonces, si tenemos esto, sería S por, recordemos que esto va a ser
nuestra señal de error, que es todo esto que está acá, la multiplicamos por S y calculamos el límite. Entonces tendríamos esto. Perdón, aquí va GDS. GDS, perdón. Ahora aquí podemos ver que el error en estado estacionario, bueno, arriba sería 1, acá abajo sería 1 más el límite de S que tiende a 0, GDS. Y con esta expresión perfectamente podemos calcular que llamamos el error en estado estacionario del sistema. Entonces, a veces llaman el KP, se calcula como el límite de ese que tiende a 0 de GDS. Este parámetro, KP. Y este parámetro comúnmente se llama constante de error de posición estática. Es decir, calculando este límite obtenemos un número y este número se reemplaza aquí. 1 más KP. ¿Cuál es la idea? Que el error en estado estacionario sea 0. O sea, muy pequeño. Entonces, la idea es que este KP sea grande. A medida que esto sea grande, tendré un menor error. ¿Qué va a indicar esto? Que si yo aplico una referencia, este va a ser el error en estado estacionario. Entonces, a medida que KP se hace más grande, este error que está aquí, esta banda, va a ser cada vez más pequeña. Entonces va a depender del límite de esta función de transferencia. Ahora miremos varios casos, dependiendo del tipo de sistema. Hemos dicho que la función de transferencia, GDS de la planta, la hemos definido como un K, ganancia del sistema, y M ceros, TBS más 1, M ceros. Pero teníamos N integradores, es T1, T2, hemos dicho que hasta TP0. ¿Sí? Esto es para un sistema tipo N, es decir, N integradores. Entonces, hagamos con cada uno de los sistemas. Supongamos para el sistema tipo 0. ¿Qué tendríamos en el sistema tipo 0? ¿Cuál sería el KP? Vamos a hallar el KP, que es la constante de error de posición estática. Un sistema tipo 0 como no tiene integradores, aquí es S a la 0. Sería calcular el límite de todo esto, ¿no? De todos estos ceros sobre todos estos polos. Aquí sería S a la 0. Entonces no. Y tendríamos P polos. Entonces, en este caso el límite va a ser, si lo aplicamos, se va a cancelar todo esto, se va a cancelar. Y al final el límite va a ser K. O sea, la ganancia de la planta. Es decir, que para los sistemas tipo 0, porque es el análisis que estamos haciendo, sistemas tipo 0, nuestro error en estado estacionario va a ser 1 sobre 1 más KP, pero el KP es la ganancia de la planta. Aquí lo que estamos diciendo es que siempre que el sistema sea tipo 0, va a haber error en estado estacionario. Es decir, no importa la cantidad de polos que tenga, sino la cantidad de integradores que tenga el sistema. Los integradores eliminan el error en estado estacionario y por eso veremos que cuando tenemos configuraciones de control, lo que deseamos es colocar integradores. ¿Con el fin de qué? Con el fin de eliminar el error en estado estacionario ante las diferentes entradas. Entonces, en los sistemas tipo 0 tenemos error en estado estacionario. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos esta función de transferencia. O que tenemos 8 sobre
5S más 1. Bueno, o incluso más pequeño, no digamos 8, sino que digamos, puede ser 4. Este es un sistema de control. Vamos a ver cuál es el error. Aquí sabemos que la ganancia de este sistema es 4. La constante de posición estática, que es el límite de S que tiende a 0 de G de S, sabemos que es 4. ¿Qué ocurre si nosotros aplicamos un escalón? El error debe ser 1 sobre 1 más Kp, lo cual implica que esto va a ser 1 sobre 1 más 4, que va a ser un quinto. Este va a ser el error de estado estacionario, es decir, es equivalente a decir un 20%. ¿Qué implica esto? Si yo coloco una referencia de 1, esto no va a llegar a 1, sino que va a llegar a 0,8. ¿Por qué 0,8? Porque aquí va a haber un error del 20%, un error de un quinto, que equivale a 0,2. Si yo aplico un escalón de magnitud 1, porque yo puedo aplicar en una planta un escalón de magnitud, por ejemplo, no sé, 100 grados centígrados. Entonces yo le estoy diciendo al sistema que se vaya a 100 grados centígrados, pero el sistema realmente se va a ir a 80 grados centígrados, es decir, él va a tener un error fuerte en estado estacionario del 20% en el sistema de control. Entonces, ¿cómo podemos verificar esto? Supongamos que vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá, por ejemplo, bueno, lo puedo hacer con MATLAB Online. Vamos a hacerlo con MATLAB Online. Entonces, aquí tenemos MATLAB. Bueno, mientras abro esto, voy a pausar el video. Entonces tenemos G, habíamos dicho que era 4 arriba y abajo era 5, 1, ¿no? Esta fue la función de transferencia que definimos. Ahora, la función de transferencia en lazo cerrado, podemos hacer el feedback de G, pero la realimentación es unitaria, ¿no? Por eso coloco 1. Aquí yo defino G y defino H en el sistema de control. Y entonces esta va a ser la función de transferencia en lazo cerrado de mi sistema como tal. Y lo que hago es que aplico un escalón. Vamos a ver cómo se aplica un escalón para esta función de transferencia. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema de control? Y efectivamente debe estabilizarse, si se dan cuenta, al 80% de mi sistema como tal. Al 80% de mi sistema de control. Ahora, si yo, por ejemplo, aplicara una referencia de 100, eso equivale a tener esto. Un escalón de 100 para que se vaya a 100 grados centígrados. Mire que se va a 80. Entonces, hay un error pues apreciable. Pero a medida que nosotros aumentemos el K del sistema de control, pues podemos obtener un error menor. ¿Cómo podemos aumentar ese K? Por ejemplo, si uno coloca un controlador y aumenta la ganancia, como que aquí hay el sistema de control, ¿no? Nuestro sistema de control. Pero le agregamos aquí un controlador proporcional, pongamos un K. Entonces, ya yo sé que el error en estado estacionario al final va a ser 1 sobre 1 más 4K, que va a ser la ganancia de mi sistema, ¿no? 1 sobre 1 más 4K. Ya depende del error que yo quiera. Supongamos que yo quiero un error del 5%. Entonces esto tiene que ser igual a 0,05. Entonces ahí yo voy a escoger el K. 1 sobre 0,05 es 1 sobre 20, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es invierto. 1 más 4K igual a 20. Esto lo paso arriba, invierto.
y entonces 4K igual a 19, y entonces K va a ser igual a 19 cuartos. Si yo escojo una ganancia de 19 cuartos, yo puedo garantizar que mi error sea del 5% apenas, es decir, que cuando yo lo mande a 1, él va a llegar aquí al 95%, 0.95, con esta ganancia de 19.4. Y eso podríamos hacerlo aquí, que yo puedo definir el G, 4 por 19 cuartos, y ahora a partir de esto defino mi función de transferencia en lazo cerrado, que va a ser el feedback de G,1, y ahora sí podemos obtener la función de transferencia del sistema en lazo cerrado. Y efectivamente aquí vemos, esto debe estar en, vamos a darle clic derecho, vamos a ver el valor en estado estacionario, state, y aquí vemos que llega a 0.95, y eso es porque nosotros aumentamos la ganancia de nuestro sistema de control. A medida que la aumentemos, esta brecha cada vez va a ser menor. Entonces, en el caso de estos sistemas tipo 0, en los cuales no tengo integradores, así se procede.